Consejos de vida de Erich Fromm. Erich Fromm, un renombrado psicoanalista y psicólogo social, se destacó por su influencia en el campo de la psicología al apartarse de las teorías de Freud y abrazar una perspectiva humanista. Su enfoque se centraba en explorar la capacidad intrínseca del ser humano para ser libre y tomar decisiones significativas en su vida. A través de sus numerosos escritos y obras, dejó una huella perdurable en la comprensión de la psicología humana y la búsqueda del sentido en la existencia. A continuación, presentamos algunas de las frases más destacadas de Erich Fromm que nos invitan a reflexionar sobre la vida, el amor, la libertad y la psicología. La avaricia es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo eterno por satisfacer sus necesidades, sin alcanzar jamás la satisfacción. En esta afirmación, Fromm nos recuerda la importancia de valorar lo que tenemos en lugar de caer en la trampa de la avaricia y el materialismo desenfrenado. La verdadera justicia implica no recurrir al fraude ni al engaño a cambio de comodidades y servicios, ni tampoco a expensas de los sentimientos. Fromm nos insta a mantener la integridad y la ética en nuestras interacciones sociales, evitando prácticas injustas o engañosas. No es rico quien acumula mucho, sino quien da mucho. Esta frase subraya la importancia de la generosidad y el acto de dar como fuente de riqueza real en la vida de una persona. El ser humano a menudo muere antes de haber nacido por completo. El sentido de la vida radica en el propio acto de vivir. Fromm nos anima a vivir plenamente y a abrazar la existencia con entusiasmo, en lugar de desperdiciarla en preocupaciones innecesarias. Morir se tiñe de una amargura conmovedora, pero la idea de tener que morir sin haber vivido es insoportable. Esta declaración resalta la importancia de aprovechar cada momento de la vida y buscar significado en nuestras experiencias. Así como la producción masiva estandariza mercancías, el proceso social busca la estandarización del ser humano, lo cual denominamos igualdad. Fromm nos hace reflexionar sobre cómo la sociedad puede tender a homogeneizar a las personas, y nos anima a preservar nuestra individualidad y singularidad. Las personas egoístas son incapaces de amar a los demás y tampoco pueden amarse a sí mismas. Esta afirmación nos recuerda que el amor genuino implica preocuparse por los demás y por uno mismo de manera equilibrada. El amor no es algo natural, requiere disciplina, concentración, paciencia, fe y la derrota del narcisismo. No es un sentimiento, es una práctica. Erich Fromm nos invita a ver el amor como una acción consciente y un compromiso continuo, en lugar de un mero sentimiento pasivo. Paradójicamente, ser capaz de estar solo es la condición para ser capaz de amar. Esta declaración nos lleva a comprender que el amor propio y la independencia emocional son fundamentales para establecer relaciones amorosas saludables. Resulta paradójico en el amor que dos seres se fusionen en uno y, al mismo tiempo, sigan siendo individuos separados. Fromm explora la idea de que el amor no implica la pérdida de la individualidad, sino una unión que respeta la autonomía de cada persona. Solo la persona que tiene fe en sí misma puede tener fe en los demás. Esta frase resalta la importancia de la autoconfianza como base para confiar en los demás y establecer relaciones significativas. Tanto los sueños como los mitos son importantes comunicaciones desde nosotros hacia nosotros mismos. Fromm nos alienta a explorar nuestros sueños y mitos personales como una forma de autoconocimiento y autodescubrimiento. Ninguna emoción posee un sentimiento destructivo más grande que la indignación moral, que a veces se disfraza de virtud. Esta reflexión nos advierte sobre los peligros de la indignación no controlada, que puede llevar a acciones perjudiciales en nombre de la moralidad.
El amor romántico y el amor maternal tienen dinámicas diferentes. Uno une a dos personas que estaban separadas, mientras que el otro separa a dos personas que estaban unidas. Fram nos invita a comprender las diferentes formas de amor y cómo cada una influye en nuestras vidas de manera única. La búsqueda de la satisfacción narcisista surge de la necesidad de compensar la pobreza material y cultural. Esta afirmación nos lleva a considerar cómo nuestras aspiraciones pueden estar influenciadas por la búsqueda de reconocimiento y compensación. La palabra, amor, es una de las más prostituidas en nuestro lenguaje. Fram destaca cómo la palabra amor se ha utilizado con frecuencia de manera superficial o distorsionada en nuestra sociedad. Compartir patologías mentales no hace que estas personas estén en su sano juicio. Esta declaración nos advierte sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de abordar y tratar las patologías adecuadamente. La sociedad debería integrar la naturaleza amorosa del ser humano en su estructura social, en lugar de separarla de la existencia social. Fram aboga por una sociedad en la que el amor y las relaciones significativas sean parte integral de la vida de las personas. No puede haber libertad sin la libertad de fracasar. Esta afirmación nos recuerda que la verdadera libertad implica la posibilidad de cometer errores y aprender de ellos. La vida no tiene sentido, excepto el sentido que cada uno le da al vivirla al máximo de su potencial. Fram nos alienta a encontrar sentido en nuestra vida a través de nuestras acciones y elecciones individuales. El ser humano tiene dos orientaciones básicas, tener y ser. Esta distinción entre adquirir posesiones y experimentar la vida y las relaciones humanas resalta la dualidad en la naturaleza humana. El amor inmaduro busca satisfacer necesidades. El amor maduro necesita a la persona amada porque la quiere. Fram explora la diferencia entre el amor basado en la dependencia y el amor basado en la elección consciente. La respuesta madura al problema de la existencia es el amor. Esta declaración subraya la importancia del amor como respuesta a los desafíos de la vida y como fuente de significado y satisfacción. Si soy lo que tengo y pierdo lo que tengo, ¿quién soy? Fram nos plantea una pregunta profunda sobre la identidad y la importancia de no definirnos exclusivamente por nuestras posesiones materiales. La libertad no es un atributo constante, solo existe en el acto de elegir. Esta reflexión nos invita a entender que la libertad es un proceso dinámico que se manifiesta a través de nuestras elecciones. La capacidad de asombro es la base de toda creatividad, ya sea en el arte o en la ciencia. Erich Fram destaca cómo el asombro y la admiración son fuentes de inspiración que impulsan la creatividad y el descubrimiento. Los verdaderamente ricos son aquellos que no desean más de lo que tienen. Esta afirmación nos insta a encontrar la riqueza en la satisfacción con lo que poseemos en lugar de buscar constantemente más. Las enseñanzas y reflexiones de Erich Fram nos llevan a examinar la vida, el amor y la libertad desde una perspectiva profunda y significativa. Sus palabras nos invitan a cuestionarnos, a vivir de manera más consciente y a buscar el significado en nuestras acciones y relaciones. Pueden servir como guía para aquellos que buscan un enfoque más rico y satisfactorio de la existencia humana.